Agradecer a Roberto y a Francia por la invitación en particular. Roberto, cuando me vino a hablar de esto, me pareció que era una idea excelente y no dudamos desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en apoyar en todo lo que pudiéramos. Y las razones por las que no dudamos en apoyar son varias, pero quiero mencionar principalmente dos. En primer lugar, el tiempo que está pasando. Son las personas, en el caso de Chile, menores de 30 años, y en el caso de Argentina, menores de 36, no vivieron en la dictadura. Han pasado muchos años y en una región que tiene una historia de autoritarismo recurrente, el trabajo en la memoria es fundamental, porque es la única garantía de un futuro más democrático y más justo para todos. Y el hecho de que esté pasando mucho tiempo en nuestra democracia sin que trabajemos bien a profundidad la memoria es peligroso. Peligroso, y eso lo ve uno no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero, ¿no? Hoy en día hay un retroceso de derechos humanos, lamentablemente, y uno ve lo que está pasando en Europa y en otros países, inclusive un retroceso, un aumento del antisemitismo, por ejemplo, y los valores que construyeron este mundo de las últimas décadas han sido precisamente los valores de derechos humanos, ¿no? A partir de 1948, los valores que levantan las Naciones Unidas y nuestra región en primer lugar con la Declaración Americana de Derechos Humanos han sido los valores universales de la dignidad y los derechos humanos para todas las personas, y eso es lo que se está perdiendo, y eso es lo que la memoria tiene que trabajar. Entonces, en primero no lo dudé por eso, porque aquí en nuestro país, más allá de los importantes progresos que ha habido durante décadas, si uno mira la fotografía actual del trabajo de memoria, aún queda muchísimo por hacer, y me animo a decir que se había hecho poco, que se está haciendo poco, se ha hecho poco con la actualidad y se está haciendo poco actualmente. En la provincia de Buenos Aires tenemos, no me acuerdo bien las cifras, aquí Federico me va a ayudar, pero quedan aproximadamente 140 lugares que fueron centros clandestinos de detención que aún no han sido ni siquiera señalizados, y estamos por cumplir 40 años de democracia. Por eso esto atraviesa, es independiente de los gobiernos, eso es una falencia de nuestras democracias, lamentablemente, y tenemos que profundizarlo y hacer mucho más. Y el otro motivo por el que me pareció fundamental la reunión era que se hacía conjuntamente con Chile. Y más allá de que quiero muchísimo a Chile, y tuve la fortuna de estar en el 89, en el plebiscito contra el no, obviamente apoyando el no. Más allá de eso, el problema de la memoria y el problema del autoritarismo y el problema de derechos humanos es un problema regional. Yo tuve la oportunidad durante muchos años de estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta realidad es la que uno ve en toda América Latina, no es solamente el país de uno. Recuerdo inclusive una época, un embajador de Panamá tuvo la idea, compartimos conjuntamente la idea de hacer un monumento a la memoria de toda América Latina, porque muchos de los problemas, en particular en las últimas décadas, fue la violencia del Estado a nivel regional, no únicamente de un país. Uno puede ir a 1968, Tlatelolco, México, que continúa siendo la violencia contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, está relacionado con lo que pasó en Tlatelolco. El Mozote en El Salvador, donde fueron asesinadas más de 1000 personas de un pueblo por parte del ejército salvadoreño, el exterminio de indígenas en Guatemala, los Fujimori en Perú, y todo lo que vivimos en el Cono Sur durante esas décadas.
es un problema claramente regional. Y cuando Roberto mencionó la idea de hacerlo conjuntamente con Chile, me pareció excelente, porque creo que hace falta mucho más de trabajo conjunto. He tenido la oportunidad de viajar por todos los países de América Latina y he visto todos los sitios de memoria que pude en toda América Latina, y es muy poco, es muy poco. Esas violaciones masivas y sistemáticas que vivimos durante todas esas décadas en toda la región no están siendo recordadas, y las nuevas generaciones no tienen el conocimiento que tienen que tener. Desde ahí que del Estado tenemos la obligación de avanzar en todo lo que podamos con políticas públicas en materia de memoria, y eso se tiene que hacer constantemente en consulta con los organismos de la sociedad civil. No se puede tratar del Estado de imponer una política pública, esa política se tiene que hacer de manera conjunta. Eso es lo que estamos intentando hacer en la provincia de Buenos Aires, lo hemos hecho con la Comisión Provincial, hemos firmado un convenio para avanzar precisamente en mayores señalizaciones y mayores espacios de memoria. Y esos espacios de memoria, más allá de lo que aquí se ha trabajado mucho en Argentina, supongo que en Chile también, la diferencia entre archivos, espacios, museos, a los espacios de memoria que tengan vida y que permitan, que creo que es parte de uno de los paneles, hablar de que se hacen políticas formativas. Necesario que lo ideal sería que todos los alumnos de todas las escuelas, de todos nuestros países, pasen por los espacios de memoria para que sepan verdaderamente lo que pasó, que vean lo que uno puede ver acá caminando los pasillos de la DIPA. O sea, es fundamental que tengan vida y que las nuevas generaciones sepan, sean muy conscientes de la gravedad que tiene olvidarse de los valores de derechos humanos y dignidad que nos han permitido construir las últimas décadas. ¿Cuáles son, a mi juicio, algunos aspectos que son esenciales y algunos se mencionaron para la construcción de esa memoria? Uno es el de que haya leyes. ¿Y por qué digo leyes? Porque siempre el trabajo en derechos humanos ha dependido en gran parte de la voluntad del Estado, de la voluntad del gobierno de turno. Y tenemos que reconocer los que trabajamos en derechos humanos que esa voluntad casi nunca está muy fuerte en los gobiernos, independientemente del color político. Inclusive aquellos gobiernos que pueden estar más sacando del tema de derechos humanos, las burocracias son en sí mismos bastante difíciles de mover, por lo tanto la voluntad política es difícil a veces de conseguir. Y solo lo he visto nuevamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebraban importantes avances cuando un gobierno tenía mucha voluntad política, pero si no tenía voluntad política, ni siquiera si estaba en contra, simplemente con no tener voluntad política no se podía avanzar mucho. Con la ley se obliga, con la ley uno puede obligar al Estado a hacer cosas. El día de ayer estaba reunido con un grupo de mujeres que se está reuniendo el día sábado, el día de mañana, que fueron presas en la cárcel de Devoto, aquí en Argentina, y precisamente hablamos de la importancia que tiene justamente de que haya normas que obliguen al Estado a hacer estas políticas, porque de lo contrario es muy difícil lograr avances. Y el otro aspecto que en materia de derechos humanos es esencial son ustedes, son la sociedad civil de derechos humanos. Y esto lo he dicho durante las últimas 3 décadas en todos los lugares que estuve, ya sea en el Estado provincial, en el Estado nacional, en los organismos internacionales, en la OEA, en las Naciones Unidas. Si no está la sociedad civil, que es la que empuja y marca la agenda, hay muy pocos avances. Y tiene que ser esa sociedad civil que critica, que impulsa, que se queja, y el Estado tiene que estar abierto a esa sociedad civil, tiene que abrir las puertas sin importar las diferencias que pueda haber, porque es a través de ese diálogo basado en las diferencias en las que uno puede al final del día lograr avanzar. Creo que van a recorrer algunos de los sitios que yo mencioné, el Pozo de Arana, la Quinta de Quilmes. La verdad, gracias al trabajo que hicimos con la Comisión Provincial y otras organizaciones, incluyendo Abuelas en la Quinta, se ha logrado avanzar mucho, y hay algunas que uno puede realmente ver la importancia que tienen si uno las tiene vivas, esos espacios de memoria, ¿no? Y creo que pueden ser útiles, y me gustaría luego de estos 2 días escuchar un poco
por parte de ustedes cuál es la opinión de cómo se ven estos lugares. Yo quiero reiterar algo que me preocupa muchísimo, que es, con esto termino, el retroceso que tenemos a nivel mundial. Yo creo que en un mundo muy intercomunicado como hoy en día, lo que uno ve en su propio lugar empieza a ampliar un poco la imagen y ve que ocurre en otros lugares también, ¿no? Y en materia de derechos humanos siempre hemos tenido que contar desde la sociedad civil con algunas líderes que apoyen y avancen los temas de derechos humanos. Y hoy en día hay una ausencia de líderes. Creo que esos son los problemas principales que tenemos a nivel mundial. No solamente una ausencia de líderes, nosotros los que hemos trabajado a nivel internacional siempre sabía que podía sentarse a hablar con Holanda o con Noruega o Canadá y que inmediatamente iba a tener algún tipo de apoyo. Hoy en día esos líderes que siempre estaban presentes siguen estando, pero más tímidamente. Y lo que hay es el surgimiento de líderes que no creen más en los valores que dieron surgimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y por el contrario están retrocediendo. Y ese retroceso se ve claramente y si se ve a nivel mundial nos impacta a nosotros muy localmente. Y creo que tenemos que trabajar muy conscientes de que el desafío que tenemos por delante es muy grande y que si antes podíamos avanzar la agenda de derechos humanos y en la década del 70, 80, 90 pensábamos en avanzar la agenda, hoy estamos a la defensiva constantemente. Y ahí la importancia que tiene el trabajo conjunto con otros países y este tipo de reuniones para pensar y ver de qué manera poder continuar con esa agenda que si bien se hizo hace 70 años, que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, son valores que siguen teniendo la misma vigencia que antes y tenemos que seguir cultivándolos. Así que le agradezco muchísimo a Francia, a Roberto y siempre a disposición en todo lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias.